Bueno, buena el que se conecta al video. Hoy vamos a arrancar con una de las, digamos, o con uno o dos de los subespacios más importantes relacionados a las transformaciones lineales, que son el núcleo y la imagen de una transformación lineal. ¿Por qué son importantes los núcleos por qué es importante el núcleo? ¿Por qué es importante la imagen de una transformación lineal? El núcleo es importante porque me indica cuáles de los vectores al aplicar la transformación, digamos, me da una idea de cuál es la información que se pierde, ¿sí? Entonces, no siempre tendremos transformaciones lineales entre espacios del mismo espacio, entre espacios de la misma dimensión a la misma dimensión, sino que, por ejemplo, podríamos estar trabajando en espacios vectoriales de dimensión 3 mandarlos a dimensión 2 o de dimensión 4 mandarlo a dimensión 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomamos un espacio de dimensión 3 y lo mandamos a una dimensión 2, pues perdemos mínimo, vamos a perder una dimensión. Entonces, como vamos a perder mínimo una dimensión, pues sería interesante pues ver quiénes son los vectores que se van para allá. Y de la misma forma, pues cuando vamos, por ejemplo, de R4 a R5, entonces queremos saber exactamente en R5 dónde nos queda metido R4. ¿Y todo eso por qué? Porque la idea de estudiar transformaciones lineales se basa en comprender cuáles son o en comprender cómo se puede ver un espacio dentro de otro. ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve básicamente para poder, o sea, la idea de nosotros siempre será poder establecer conexiones entre espacios vectoriales, o sea, puentes entre espacios vectoriales. Esas son las transformaciones lineales. Profe, o sea que yo puedo ver los espacios vectoriales a partir de como si estuvieran compartiendo la misma estructura, como un isomorfismo. Es que para allá vamos a construir el isomorfismo, esa es la idea. Pero entonces para eso pues necesito construir el kernel y la imagen. ¿Por qué el kernel y por qué la imagen? Porque para que ese isomorfismo es que no puedo perder información. No es posible que yo pierda información al pasar de un espacio a otro. Entonces, como yo no quiero perder información, entonces necesito dar una forma de caracterizar los vectores que se van a perder, ¿sí? Entonces, pues si no se me pierde nada, tanto yendo como volviendo, pues es un isomorfismo. Esa es básicamente la idea. ¿Listo? Profe, cuando se refiere que se pierde información o vectores, ¿eso qué se refiere? A que hay vectores que cuando usted le aplica la transformación se van al vector nulo. Ah, ok. Entonces, pues se pierden porque usted no sabe qué pasa con esos vectores. O bueno, sí sabe qué pasa, se van al cero. Entonces, ¿usted cómo vuelve a reconstruir esos vectores después de pasarlos al otro lado? A eso es a lo que me refiero. Ok, profe. Listo. Entonces, definición de una vez. Hoy sí sirve el teclado. Definición. Kernel es lo mismo que el núcleo e imagen de una transformación lineal. Entonces, sea T de B en W una transformación lineal. Entonces, ¿qué debe pasar? Una transformación es lineal. Entonces, recuerde que una transformación es lineal siempre y siempre que cuando yo aplique a una combinación lineal K por U más M por B, o sea que cuando yo aplique T a K por U más M por B, pues tenga que eso se vea en W. Sí, o sea que yo puedo sacar el escalar en W. Si yo tengo una función que cumple eso, sea T de B en W una transformación lineal. Entonces, si yo tengo una transformación lineal, puedo definir dos cosas. El conjunto de vectores de B, que cuando yo le aplique la transformación se vayan al vector nulo de W, este conjunto es llamado el kernel o núcleo
de T. Entonces, ¿qué es el kernel o núcleo de T? El kernel o núcleo de la transformación lineal son todos los vectores que cuando yo le aplique la transformación se me vayan al cero. ¿Sí? Eso es llamado kernel. Y segundo, el conjunto de vectores de todos los y's en W tal que, de todos los y's en W tal que existe un X en B, donde T de X es igual a Y, es llamado imagen. ¿Listo? Entonces, ¿quién es este conjunto? Es llamada imagen de la transformación. Entonces, ¿quién es este conjunto? Ese conjunto de los Y's en W es el conjunto de todos los vectores a los cuales le llega alguien. ¿Cómo así? O sea, que cuando usted aplica la transformación, al aplicar la transformación, exista la preimagen. ¿Y qué quiere decir que existe la preimagen? Que cuando usted tome, que usted pueda tomar para ese Y, usted pueda definir bien quién es el vector al cual usted le aplicó la transformación lineal para que pues ese Y exista. ¿Listo? Profe, una Entonces, pregunta. en ese sentido, podemos pensar, Profe, podemos, ¿qué dice ahí? ¿cómo? ¿Qué dice ahí? AW, Ah, bueno. es una W. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, pues bueno, caracterizar esos conjuntos, caracterizar quién es el kernel y caracterizar quién es el rango. Y esto depende mucho de algo que nosotros ya habíamos estudiado que se llama el qué, que se llamaba el núcleo y la imagen de el núcleo y el espacio columna de una matriz. Solo que bueno, pues para llegar a establecer la matriz de una transformación lineal, pues nos falta un poco de camino. Pero entonces la idea es básicamente eso. Entonces, por ejemplo, Profe, esto, ¿me puede repetir la segunda? El conjunto de vectores Y perteneciente a W tal que, ¿qué? que existe una X en B tal que T de X es igual a Y. Ah, ok, O sea gracias. que digamos, usted puede llegar a ese Y por medio de un X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por No ejemplo, pensaba que la transformación lineal lo que está queriendo decir para que se dé eso es que sea sobreyectivo. no, pero es que ese es el mejor de los casos. Ah, ok. No siempre será sobreyectiva. No siempre será sobreyectiva. Por ejemplo, es que incluso para que exista sobreyectividad, usted necesita que las dimensiones coincidan. O sea, sobreyectividad es un caso demasiado extraño. Por ejemplo, defina T que vaya de R3 a R2, donde a cada vector X, Y, Z, usted lo envíe a X y Y. Por ejemplo, una fácil para entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Usted, por ejemplo, podría ver o verificar T de 1, 1, 1. ¿Quién será T de 1, 1, 1? 1, 1, 1, 1, 0. No, señor. 1, 1. ¿Por qué 1, 1? Porque es que a usted solo le interesan las componentes X y Y. Lo que haya en Z a usted no le importa. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que dice el profesor que se pierde. A eso es lo que me refiero que se pierde. Entonces, se están perdiendo todas las imágenes de Z. ¿Y por qué se están perdiendo todas las imágenes de Z? Se están perdiendo todas las imágenes de Z porque cuando usted haga T
de 0,02, por ejemplo, t de 0,02 será 0,0. ¿Estamos de acuerdo? T de 0,02 será 0,0. Cuando yo haga T de 0,07 será 0,0. O sea, todos los valores que yo le doy a Z se van a perder. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el kernel de la transformación serán todos los vectores de la forma 0, 0, Z, donde Z pues es un número real. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir que el kernel pues será el generado por el vector 0, 0, 1. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea que nos dio fue un plano en el origen con Z, profe. No, eso no es un plano, Leighton. No es que tiene un solo vector, eso es grado 1. Eso es una recta. El kernel. Estoy hablando del kernel. El que sí es un plano es la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen es un plano? La imagen es un plano porque note que, pues, al fin y al cabo, la imagen de T, ¿quién es? La imagen de T es el conjunto de todos los vectores que pertenecen a R2, tales que exista un vector U que pertenezca a R3, tales que, o bueno, donde T de U sea igual a Y. Pues bueno, ¿quiénes son esos Ys? Pues mire que esos Ys, pues, o bueno, esos Ys, pues bueno, ese Y pues será un vector de la forma XY. Y todos los vectores de la forma XY, bueno, voy a ponerle otro nombre porque se me confunden, me pierden. Entonces vamos a ponerle aquí B, ¿listo? Entonces vamos a ponerle todos los Bs en R2. Entonces, pues los vectores será todos los vectores de R2. Entonces yo tengo mi vector XY. Entonces todos los vectores de R2, tales que cuando yo le aplique la transformación sea igual a B, pues ¿quiénes son? La imagen pues será todo R2. ¿Y por qué será todo R2? Será todo R2 porque pues esto yo lo puedo generar, entonces esto pues será el generado por 1, 0 y 0, 1. Pero pues nosotros sabemos que el generado por 1, 0 y 0, 1 pues es R2. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la imagen pues es todo el espacio de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Y pues el kernel pues serán todos los vectores de R3 que se anulan cuando yo le aplique la transformación lineal. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No, profe. No me No, entienden. señor. Yo sí la entiendo. O sea, Profe, ese cuando dice generado, o sea, eso quiere decir que el kernel está generado por ese vector, 001. señor, claro, porque son todos los vectores de la forma 00Z. ¿Te das cuenta de que todos los vectores de la forma 00Z son el generado por el vector 001? Acuérdate que saco el Z como factor. ¿Listo? Listo, profe. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Profe, Cuénteme. por ejemplo, pues se me acaba de ocurrir, por ejemplo, podría ser si usted ve una caja de una diagonal, entonces ve los tres lados, pero digamos, si la ve de frente, solo es un cuadrado, Ese era el que iba a poner. entonces elimina la profundidad. Elimina la profundidad, eso. Entonces, por ejemplo, eso. Ese era el ejemplo que iba a poner. Entonces, por ejemplo, que usted tenga X, Y, Z. Entonces, mire, el que dice Santander. Santander dice esto. ¿Cuál cara quiere ver? La X. La X. Entonces, deja vivo a Y y a Z. Ajá. Entonces, por ejemplo, apliquemos esta transformación. Entonces, ¿qué pasa? A todo vector del espacio,
X, Y, Z, lo que usted está haciendo es, a X lo va a mandar a 0, a Y lo manda a Y y a Z lo manda a Z. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues cuando usted aplique la transformación a cualquier vector, entonces piensa aplicarla a 1, 1, 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir a 0. Bueno, voy a hacer algo porque después, profesor, siempre tengo que hablar en 1, 1, 1. No, esto es en general, ¿no? Entonces vamos a poner el vector que se nos dé la gana. Pero, o sea, ¿Qué? lo Deme que un yo no vector. entiendo es Deme un vector, deme un vector. 2 1 no, 2 3 Pero estamos en R3. 0. Pero no me... Bueno, listo, 2, 3, 0. Ahora sí, pregunte. O sea, la imagen es diferente del kernel, ¿cierto? La imagen es diferente del kernel. Y, o sea, el kernel es el conjunto de vectores que se eliminan cuando se hace la transformación y la imagen es el conjunto de los vectores que quedan. Pero en el espacio de llegada, en el caso de la imagen. Por eso, o sea, la imagen son los vectores que quedan en la llegada. O sea, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, X, Y sería la imagen y Z sería el kernel, ¿cierto? Claro, pero es que el kernel, esto es lo más importante que necesito que entiendan hoy. El kernel es un subespacio del espacio de salida, eso lo vamos a demostrar ahorita. Y O la sea, imagen es un el kernel, subespacio del O espacio sea de que, llegada. profe, o sea que el kernel viene siendo el rango de la transformación. No, señor. El rango de la transformación en la Es un imagen. subconjunto del espacio vectorial V. No, 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 no. El kernel es subespacio del espacio de salida. O sea, eso es de atrás, del de salida. El de llegada, el de llegada sí va a tener un subespacio que se va a llamar la imagen. ¿Y quién es la imagen en el espacio de llegada? La imagen en el espacio de llegada es el vector, es el conjunto de vectores a los cuales les corresponde una imagen, una preimagen. O sea, el rango sí es la imagen. Vea, por ejemplo, el vector 2, 3, 6. Cuando yo le aplique T al vector 2, 3, 6, esto me queda 0, 3, 6. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, por la definición Sí. de la función, de la Por la definición de la transformación. Entonces, ¿qué está pasando? El vector, lo que está pasando es esto, miren. Vamos a verlo aquí con un GeoGebra para ¿ya que... un 0 o un 6? Un 6, un 6. Con 0 también funciona, pero déjemelo en 6 y ahorita lo hago con 0. ¿Listo? Mire. Vea, lo que está pasando es esto, o sea, yo tengo el vector 2, 3, 6. El vector 2, 3, 6 es ese que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. profe. Entonces, ese vector 2, 3, 6, lo que yo estoy haciendo es que, lo que yo quiero hacer es, ese vector se me va a convertir en el vector 0, 3, 6. ¿Qué pasa con el vector 0, 3, 6? Entonces note que cuando yo hago el vector 0, 3, 6 o yo hago cualquier vector, bueno, en realidad voy a ponerles así. El del Y del punto A y voy a poner aquí el Z del punto A. Entonces, lo que está pasando es que cuando yo tomo el vector 2, 3, 6, lo que está haciendo la transformación lineal es tomar este vector que está acá y quitarle la componente en X. Entonces me lo está mandando al plano YZ, o sea, al plano X igual a 0. ¿Me entienden? O sea, todos los vectores del espacio me los está mandando a esta cara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, mire, Profe, yo puedo mover este vector y el vector que a mí se me dé la gana, ese vector que a mí se me dé la gana, siempre va a estar
siempre se va a ver en este plano azul. Entonces, ¿yo qué estoy ¿Y por haciendo? qué el 6 no cambia? ¿Cómo? O sea que el plano azul es la imagen del vector. No sé, me quedó fijo el 6, no sé por qué. Esto, ¿cómo? El plano azul es la imagen del vector con respecto al otro. El plano azul es la imagen, sí, señor. ¿Por qué? Sí, no. Sí, el plano azul es la imagen. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿se podría ver como la proyección que calculábamos antes en R2 de un vector sobre otro? Sí, ese se Que llama, no, que ahora en 3D. esa transformación que estamos haciendo, pues se llama la proyección sobre el plano XY. En realidad se llama así. ¿Listo? Este No sería el pensé que cuando la componente X sea eliminada, lo que hace es como perder espesor la figura. eso. Sí, es como si usted le pasara ¿cómo se llama? Una motoniveladora. Literal, literal. Usted llegó y cogió todo el espacio y lo mandó a un solo plano. ¿Estamos de acuerdo? Como usted coger el mosquito que lo aterra en la noche y así, y matarlo, literal. Eso es. ¿Listo? Entonces, note que el conjunto de los vectores de la forma x00 es el kernel. ¿Sí? O sea que el kernel pues es el generado por el vector 100. ¿Estamos de acuerdo? Y, Profe, o sea que cuando nosotros resolvíamos un sistema de ecuaciones homogéneo, eso también era el kernel. sí, señor, Ah, es que eso es exactamente lo que vamos a hacer. O sea, lo que pasa es que toda transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, usted lo puede ver como una matriz. Y cuando nosotros calculábamos el kernel de la matriz, que era efectivamente eso, ese kernel de la matriz es el kernel de la transformación lineal. Y el espacio columna de esa matriz será la imagen. A eso quiero llegar. ¿Listo? Y entonces, pues la imagen de T, pues serán todos los vectores de la forma 0 y z. O sea, serán el generado por 010 y 001. Entonces, pues sí, la imagen es un plano porque pues tiene dimensión 2. Entonces tiene dimensión 2 porque lo generan dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el rango de la transformación no tiene nada que ver con el rango inicial, ¿no? O sea, el rango de la transformación es 2, ¿cierto? Sí, señor. Pero o sea, el rango del inicial es 3 Ajá. y no se relacionan en nada. No, sí se relacionan. Ya lo vamos a ver. O sea, pero entonces el kernel sería como un rango, o sea, no, es que yo no entiendo cómo funciona el kernel por decir algo después. O sea, se entiende que el kernel es lo que sobra del espacio, pero no entiendo para qué sirve. Es lo que sobra de la transformación. ¿Y para qué sirve? Sirve para describir la transformación, o sea, para entenderla geométricamente, la verdad. Y no, pues bueno, va a tener unas propiedades útiles que vamos a ver ahorita. Pero digamos, pues sí me faltan varias cosas para poderlo decir. Entonces, primero tengo que demostrar esto, que es un teorema importante. Teorema, sea T de B en W una transformación lineal. Entonces, sea T de B en W una transformación lineal, entonces, primero, el kernel de T es su espacio de B. Y segundo, la imagen de T es su espacio de W. ¿Listo?
Espera, puedes subir en el ejemplo que no haya copiado algo arriba. Espere, Debería ¿dónde? debería de compartirnos el link del, no, del OneNote para poder mirarlo en vivo. Uy, en vivo es complicado. No, porque si nosotros tenemos el link, nosotros vamos viendo lo que usted está escribiendo, no necesariamente tiene usted que estar pendiente. No sé, pero es que después me quedo sin red. Me da vaina. Yo le comparto al final el PDF. Profe, una pregunta. Cuénteme. Cuando nosotros hablábamos de linealmente independiente, ¿eso también se puede catalogar como una transformación lineal? No, señor, eso es otra cosa muy distinta. Pero está respetando las operaciones como tal, ¿no? No. Ojo, ojo, no confundamos conceptos. El concepto de independencia lineal, el concepto de independencia lineal va, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es un concepto muy distinto a lo que queremos estudiar acá. Es un concepto importante, claro, porque usted necesita una base, y para que sea base, usted necesita que el conjunto sea linealmente independiente. Pero una transformación lineal no es linealmente independiente. Ah, ok, profe. Ojo, ojo con eso. Eso sí es como dicen los que estudian con todo el respeto del mundo. Yo le respeto mucho la profesión a los de primera infancia. Créanme. Eso es una profesión que yo no sería capaz de hacer. Pero entonces, como dicen por allá, no confundamos peras con manzanas, porque nos confundimos. ¿Listo? Entonces, debemos demostrar estas dos cosas, que el kernel es su espacio, que el kernel es su espacio de B y la imagen es su espacio de W. ¿Listo? A partir de eso, pues vamos a hablar de otras cosas acá que se llaman el rango y la nulidad, para pues poder ir haciendo unas cosas ahí o sea, hoy quiero hacer isomorfismos. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que sí. A ver si alcanzo a montar matrices de una transformación hoy. Y la otra clase ya ponernos a hacer cosas con matrices. Pero Profe, bueno, entonces voy a darle ahí 2 minutos, no, unos 5 minutos, para que pensemos en la demostración de esto. Uy, se dejó de compartir. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. ¿La otra clase no es el quiz raya parcial? ¿El qué? El quiz parcial. Ah, la otra clase es el quiz parcial, sí, señor. Tiene toda la razón. Entonces, bueno, sí, no hemos quedado, ¿no? Que el jueves hacíamos esa clase de la matriz asociada a una transformación. Sí, señor. Tiene toda la razón. Bueno, gracias ahí por el acordarme. Entonces ¿qué necesitamos ver para que el kernel sea un subespacio? ¿Qué necesitamos saber para que algo sea un subespacio? Que cumpla con las cerraduras del sur. Que cumpla con las cerraduras, tanto la suma del producto. Entonces, tome sea U y B vectores en el kernel, ¿no? En el kernel. Entonces necesitamos ver que es un subespacio de B. Entonces, para que sea un subespacio, necesitamos ver que con las operaciones de B, cuando yo le aplique las operaciones de B, efectivamente, pues cuando yo haga esto, la suma y el producto pertenezcan al kernel. Entonces, si U está en el kernel, si U pertenece al kernel de T, ¿qué será T de U? ¿Qué? Repita que no entendí. Cero. Debe ser el 0 de W. Si yo hay un vector que pertenece al kernel, entonces T de ese vector me da 0. Esa es la definición. Y de profe, la misma disculpe, manera, ¿podría explicar de nuevo esa parte? Es que me perdí.
Es que es la definición, Santander. La definición dice que el kernel son todos los vectores que cuando usted le aplique t se van al cero. Esa es la definición. O sea, el vector 002 en esta transformación que está acá pertenecía al kernel porque cuando usted hace t de 002, eso me da 00. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Claro. Eso. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, lo que estoy diciendo aquí es eso. Si U pertenece al kernel, pues T de U se va al cero. O sea, T de U me da cero. Si B pertenece al kernel, T de B será igual a cero. Porque, pues bueno, esa es la definición de kernel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo hacer, entonces hagamos T de U más B. T de U más B, por definición de transformación lineal, es T de U más T de B. ¿Sí o no? Eso fue lo que definimos como transformación lineal por allá cuando la clase anterior. Entonces, ¿pero qué es T de U? 0, Cero. ¿Y qué es T de B? 0. Cero. Cero. Pues esto me da cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que U más B, ¿a qué conjunto pertenece? Al Al, kernel. al kernel de al Entonces, doble. de esta manera, pues U más B pertenece al kernel de T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya cumplió la cerradura de la suma. Ahora, de la misma manera, hagamos T de K por U. ¿T de K por U qué es? Esto es lo mismo que K por T de U, por definición de transformación lineal. Acuérdate que la transformación me saca el escalar del vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esto era lo mismo que K por el vector nulo de W. Pero, pues eso es el vector nulo de W. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues bueno, aquí ya tenemos las dos condiciones. Esta es la condición de la suma, esta es la condición de la resta. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que el kernel de T es su espacio de B. ¿Estamos de acuerdo? Cumplió las dos cosas que habíamos dicho, que fuera cerrado por la suma y cerrado por el producto. Eso es algo que vimos por allá hace mucho tiempo. ¿Listo? Ahora, vamos a demostrar que la imagen es un subespacio. Entonces vamos a ponerle W1 y W2 que pertenecen a la imagen de T. Eso quiere decir que W1 pertenece a W y W2 pertenece a W, donde, pues si W1 pertenece a la imagen de T, es porque así debe existir. Entonces, existe un U1 que pertenece a B, Es IMT. imagen de T. Yo lo definí por acá, ¿no? Mire, imagen de T. Ah, bueno, no lo había dicho acá. Entonces esto se ve como kernel de T y esto se ve como imagen de T. ¿Listo? Entonces, sea W1 y W2 que pertenecen a la imagen de T. Si W1 y W2 pertenecen a la imagen de T, pues es porque para el W1 existe un 1 tal que cuando yo haga T de U1 es igual a W1 y cuando yo haga T de U2 eso es igual a W2. ¿Sí o no? Porque esa es la definición de imagen. O sea, la definición de imagen es, yo no sé si a ustedes les puse este ejemplo algún día, para que me entiendan. Entonces, esto es, o sea, alguien está en la imagen si existe alguien que lo quiere. Entonces, o sea, si usted está en la imagen es porque es querido por alguien. Entonces, el W1 a W1 lo quiere uno.
Entonces, U1 da la vida por U1 da la vida por W1. Entonces, cuando a U1 le pregunten, entonces sí, efectivamente, W1 es mi imagen. Entonces, vea eso, para que sean románticos en estas clases. Entonces, ¿qué pasa? W1 pertenece a la imagen porque existe el U1, tal que cuando usted aplique T a ese 1 le da W1. Y de la misma manera, el W2 pertenece a la imagen porque T de U2 es W2. ¿Listo? Pero, entonces note que cuando yo haga W1 más W2, eso es lo mismo que T de U1 más T de U2. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, profe. Pero por Espere, propiedad, espere que no. no, no, no. Espere. ¿A usted no lo quiere nadie, Nicolás? Sí, claro que sí, pero es que estoy, usted sabe que necesito, espere. Por eso, o sea, piénselo así. O sea, a usted le escribe alguien todos los días, alguien está preocupado por usted todos los días. Entonces, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces esa es su preimagen. ¿Por qué es su preimagen? Porque alguien se preocupa por escribirle. Entonces usted es la imagen de ahí. ¿Por qué es la imagen de ahí? Porque alguien se preocupa por escribirle. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, Sí, sí. usted, ¿sí me entiende? Es una buena analogía, pero la entiendo porque sí tengo a alguien, o sea, pongas a pensar en las personas que no. Ah, bueno, sí, tiene razón. Tiene razón, sí. Por favor, esto es un ejemplo, sí, esto es un simulacro, no se me van a poner tristes por esto, sí. O sea, es simplemente un ejemplo para que me entiendan. Entonces, existe alguien en B, tal que cuando yo aplique T a ese alguien de B me da W1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es lo mismo que T de U1 más U2. ¿Estamos de acuerdo? Por la definición de la transformación lineal. ¿Te acuerdas que por definición de transformación lineal, T de la suma de los vectores es la suma de los T's? ¿Y eso qué implica? Pues que para W1 más W2 existe U1 más U2, tal que T de U1 más U2 es igual a W1 más W2. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que W1 más W2 pertenece a la imagen de T. Entonces cerrada por la suma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. De la misma manera, si yo tengo K por W1, esto es lo mismo que K por T de U1, pero por la misma idea de que pues esto es una transformación lineal, yo puedo poner el K dentro de la T y pues entonces de esta manera existe K por U1, tal que cuando yo aplique T a K por U1, pues eso me da K por W1. Ya así K por W1 pertenece a la imagen de T y es su espacio de W. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Análogamente con el cero y análogamente con varias cosas ahí que hay detrás. ¿Listo? Bueno, Entonces esa Q, eso es, tal que. Eso es tal que. ¿Listo? Entonces, ya tengo que la imagen y el kernel son subespacios. Entonces, como son subespacios, tienen dimensión. Entonces, la nulidad y el rango de T
La nulidad y el rango de T, pues son las dimensiones de esos espacios. Entonces, sea T una transformación lineal. Entonces, se define nulidad como la dimensión, la nulidad es la dimensión del kernel de T y el rango es la dimensión de la imagen de T. Y el rango es la dimensión de la imagen de T. ¿Listo? Entonces la nulidad. La nulidad es la dimensión del kernel y el rango es la dimensión de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y existe un teorema que es importante que se llama el teorema de la dimensión. Este teorema ya lo habíamos escrito cuando estábamos hablando de la dimensión del espacio columna o de la nulidad del kernel de una matriz y del rango de una matriz. Recuerda que el rango de una matriz es el número de vectores en el espacio columna. El número de vectores linealmente independientes en el espacio columna o lo mismo el número de pivotes en la matriz reducida. Eso lo dijimos por allá al principio del semestre. Entonces, existe un teorema que es un teorema importante que se llama teorema de la dimensión. Entonces, el teorema de la dimensión lo que dice es que la nulidad más el rango es la dimensión del espacio de salida. ¿Listo? Y esto será un teorema muy importante que vamos a usar. Sí, esto es un teorema importante que vamos a usar. No hago la demostración porque la demostración es larga y creo que la demostración la puedo ver bien cuando haga matrices. ¿Listo? Cuando haga matrices será más fácil ver esta Y eso propiedad, no es, pero eso la no, vamos a usar eso no es muchísimo. o sea, no es como lo de, pues no es como las cosas que vamos al principio con los subespacios, pero aplicadas a las transformaciones lineales. Sí, es la idea. Es la idea. Profe, en el ejemplo anterior, entonces el rango sería 0 y la nulidad 0 y el rango sería 2. La nulidad sería 0 y el rango sería 2. En el ejemplo que hicimos, sí. Porque miren, en este ejemplo de por acá, en este la nulidad es 1 porque este está en el kernel y y el rango sería 2 porque la dimensión de la imagen es 2. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Entendido más o menos la idea? Bueno. Quiero terminar. Bueno, no sé si necesitan espacio para copiar eso o hablé muy rápido. No, no creo, estoy hablando despacio hoy. Profe, ¿me puede recordar hasta dónde es el quiz del martes? Valores y ¿Hasta qué vectores tema? propios. Hasta lo Ah, que listo. hicimos hasta lo que hicimos de las ecuaciones diferenciales. Ah, listo, profe. Bueno, bueno, entonces teorema de la dimensión, tal, entonces nulidad más rango, bueno. Voy a terminar en cálculo 1 me entendieron esto así. Entonces, o sea, hoy vamos a poner a pelear la gente. Entonces, mire, easy. Una función es inyectiva, o 1 a 1 si cuando
usted aplica, si cuando, o mejor dicho, si para cada elemento de la imagen, ¿sí? Una Si vez que para tenga cada dónde elemento de llegar, la imagen existe un único valor en el espacio de salida o en la salida de la función. ¿me da permiso de escribir algo? ¿Qué? O sea, de rayar la pantalla, espere que no encuentro la opción. O sea, una función inyectiva no es como por decir algo, elemento A, B, C, D. Y imagen 1, 2, 3, 4. Esto no es, o sea, así. Eso incluso es más que inyectivo, eso es biyectivo. O inyectivo es que solo existe, por decir algo. Porque yo sé que se puede así, Pero esa no es inyectiva. ¿no? No, Ah, ok. Era esa eso. no es inyectiva. Eso, entonces mire, fácil. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado no es inyectiva porque X al cuadrado no es inyectiva porque cuando usted tenga acá 1, para el valor de 1, para el valor de 1, existen dos valores en X, que sería -1 y 1. ¿Sí? O sea, cuando usted tome -1 al cuadrado, eso es 1. Y cuando usted tome 1 al cuadrado, eso es 1. Entonces no es inyectiva. ¿Listo? Entonces no es inyectiva. Pero, por ejemplo, X al cubo sí es inyectiva. Y esto también es algo que lo O llaman sea, que solamente le llega una sola flecha al elemento, ¿no, profe? eso, que es lo que llaman pasar el test de la recta horizontal. Entonces, pasar el test de la recta horizontal, o sea, que usted tiene la recta horizontal y, por ejemplo, esta no es inyectiva porque cuando yo trazo una recta horizontal, al trazar la recta horizontal, yo me encuentro con dos valores de la imagen de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esto es el test de la recta horizontal. Entonces, no es inyectiva por eso. Ahora, ¿quién sí es una función inyectiva? Por ejemplo, x al cubo. X al cubo sí es inyectiva porque para cada y existe un único x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definición. Transformación lineal inyectiva. Profe, ahí podemos relacionar eso porque la función es impar. Las impares son inyectivas generalmente, Exacto. pero no toda función impar, no toda función inyectiva es impar. Ah, ok. Sí, o sea, existen funciones que no necesariamente tienen que ser pares para que sean impares para que sean inyectivas. Entonces, transformación lineal inyectiva. Entonces, sea T de B en W una transformación lineal. Entonces diremos que T es inyectiva. Diremos que T es inyectiva si cuando yo tengo que T de U1 es igual a T de U2, entonces U1 es igual a U2. O de la misma manera, si U1 es distinto de U2, entonces T de U1 será distinto de T de U2. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Es lo mismo. Entonces, una transformación lineal será inyectiva si cuando yo cuando yo evalúo imágenes distintas, me dan test distintos.
O que cuando yo tenga dos imágenes iguales, eso implica que las preimágenes también son iguales. Entonces, eso significa que una transformación lineal sea inyectiva. Y una transformación lineal es inyectiva. Una transformación lineal es sobreyectiva si para cada W que pertenece a W existe una imagen, existe un, perdón, no existe una imagen, existe un vector para el cual W es imagen. Existe un vector U en B tal que T de U es igual a W. O sea, esta es como la mítica canción de Peco Canvas, creo que se llama, ¿no? Que dice que todo el mundo necesita amor. Bueno, eso. Entonces, una transformación lineal es sobreyectiva si efectivamente cumple eso. ¿Estamos de acuerdo? Esta clase es épica, real. O sea, si la gente no me revienta a comentarios esta clase en YouTube, me va a decepcionar. O sea, qué ejemplos tan buenos estoy dando de inyectividad y sobreyectividad. No es porque sea una clase que doy yo, ¿no? Pero, o sea, espectacular. ¿Todos me entendieron la idea, sí o no? Sí, profe. Profe, pero esto ya sería como una de las propiedades o características para hablar de lo otro concepto, ¿no? Claro, que es el concepto de isomorfismo. Exacto. Para allá voy. Pero no lo alcanzo a hacer hoy. Porque quiero demostrar este teorema que es importantísimo. En realidad, nosotros no vamos a demostrar sobreyectividad. Digamos que nos vamos a basar es en demostrar este teorema. Y con este teorema me quiero ir hoy. Entonces, sea T de B en W una transformación lineal. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes. Primero, T es inyectiva. Y dos, que el kernel de T se reduce al vector nulo de B. O sea, si yo puedo demostrar que en el kernel únicamente está el vector nulo, la transformación lineal es inyectiva. ¿Me entienden? Sí, profe. Oiga, créame que me está dando falta el marcador. Se hace falta el tablero, profe. Muy distinto. Sí, no, es muy distinto. O sea, hace falta el marcador allá llenando esto en ese tablero de 3 hojas, en el tablero de 3 tableros, para que la redundancia, para poder hacer esa demostración, porque es que el detalle es que sí me demoro. Entonces, yo creo que voy a dejar ahí porque es que para qué vemos la demostración por mitad si es una demostración importante. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes, Nicolás. Es algo que hemos hablado muchas veces en este curso. No nos vemos hace más o menos 2 meses, querido. Bueno, ahí dice lo mismo, las siguientes proposiciones son equivalentes. Esa es nueva. Uy, Sí, ¿cómo va a decir sí, eso, pues, Ángel? antes, Oiga, usted Angelito. lleva 12 meses conmigo para decir No, que profe, las esa es siguientes nueva. proposiciones son equivalentes, no lo conoce. Le conozco la de tal que, la de los espacios vectoriales, bueno, un montón, pero esa no. Era Angelis, sí, ya la había escrito, pero es que yo no me acordaba. Un minuto. Bueno, dejemos ahí. Profe, Dejemos ahí y la siguiente clase demuestra este teorema y hacemos los isomorfismos. ¿Listo? el quiz el que va a montar es el Moodle, ¿no, profe? El martes. Sí, en Moodle, pero entonces necesito que todos entren a la reunión para tomarles la asistencia. O sea, nos ¿Listo? conectamos aquí a Zoom y al Moodle, a las Se dos cosas. conectan aquí a Zoom y a Moodle, yo les tomo asistencia
y ya después la nota que haya en el Moodle, ¿listo? Ok. ¿Va a activar la revisión de una vez o la va a dejar para después? No, la activo apenas acabe el quiz. Listo, pero se acuerda. Sí, sí, ¿Y obvio. cuánto tiempo va a dar, profe? Por ahí 100 minutos. Hora y 40, yo creo. Hora y media, hora y 40. 2 horas, 2 horas, 2 horas. Ay, mira, a ver. Depende de cómo lo haga porque no lo he pensado. Andrés, el Bucaramanga es campeón. Póngalo Lo un poquito sé. más flexible. Lo sé, ya estoy contento por eso. Bueno, muchachos, cuídense Pero a uno le mucho. robaron la medalla. No, profesor. Sí, pero no, eso son cosas externas al partido.